Okay, let's start. Vamos a empezar entonces. Today, we will work on grammar a little bit. So we are going to learn when the definite article is used and when it is not. Sabemos cómo se utiliza en la mayoría de los casos el artículo definido de y qué significa el, la, los y las. Eso ya lo tenemos claro. Y sabemos que se utiliza para hablar de cosas específicas. Pero, a diferencia del español, en el inglés utilizamos el artículo definido, da, de manera diferente. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Let us see. Bueno, entonces, utilizamos el artículo de, la, los o las, cuando solamente hay una cosa de algo. When there is only one thing of something. Por ejemplo, have you ever crossed the Equator? ¿Alguna vez has cruzado el Ecuador? Solamente hay un Ecuador. Solamente hay una línea del Ecuador. Por eso decimos el Ecuador, the Equator. Our apartment is on the 10th floor. Nuestro apartamento está en el piso 10. Ese es el único piso 10 que hay en nuestro edificio. Por eso decimos el edificio 10, como en español. Buenos Aires is the capital of Argentina. Buenos Aires es la capital de Argentina. Solamente hay una capital de Argentina. Por eso decimos the capital. I am going away at the end of this month. Me voy lejos, yo me voy a ir al final de este mes. Y también utilizamos el artículo de cuando estamos hablando de superlativos. El más, el mejor, la más bonita. What's the longest river in Europe? ¿Cuál es el río más largo de Europa? El río más largo. Utilizamos entonces el artículo definido. Bueno, y la diferencia que tienen entonces los artículos definidos e indefinidos creo que ya la tenemos clara. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos varios ejemplos que tienen o que nos explican la diferencia entre los artículos definidos e indefinidos, entre uno, unas y el, la, los o las. Entonces, the sun is a star. El sol es una estrella. It's one of many stars. Es una de tantas estrellas. Hi, Ashley. Hello, Niger. Good afternoon. Es una de tantas estrellas, por eso decimos una estrella, como en español, y no la estrella, porque no estamos hablando de una estrella en específico. The hotel where we stayed was a very old hotel. El hotel en donde nos quedamos fue un hotel muy viejo, era un hotel muy viejo. Un hotel. We live in an apartment on the 10th floor. Again. What's the best way to learn a language? ¿Cuál es la mejor manera? De nuevo tenemos un superlativo, por eso decimos el mejor. The best. Well, I think we do not get confused with the same and same. We say, your sweater is the same color as mine. Tu abrigo, tu buzo, es del mismo color que el mío, el mismo. En la mayoría de los casos decimos the same, el mismo. Are these keys the same? ¿Son esas llaves las mismas? No, son diferentes. No, they are different. Decimos entonces, como solamente existe una sola cosa de estas cosas, decimos el mundo, el universo, el sol, la luna, la tierra. The world, the universe, the sun, the moon, the earth, el cielo, el mar, el suelo, el país, the country. Solamente cuando tienen traducción de país, porque country también significa a las afueras, en el pueblo. So we say, I love to look at the
stars in the sky. Me gusta mirar a las estrellas en el cielo. Solo hay un cielo, por eso decimos el cielo. Do you live in a town or in the country? ¿Vives en un pueblo o vives en el país? Eres de la ciudad más bien. The earth goes round the sun and the moon goes round the earth. De nuevo tenemos la tierra, the earth, twice. Decimos the earth, the sun and the moon, el sol y la luna. Solamente tenemos one of them. We also use earth without the article, when we think of it as a planet in space. Utilizamos earth, tierra, el planeta tierra, sin el artículo definido, cuando pensamos en él como un planeta en el espacio, así como en español. Decimos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y no decimos el Mercurio igual que en español. Which is the nearest Earth? Which is the planet nearest Earth? ¿Cuál es el planeta más cercano a la Tierra? We say space without the article when we mean space in the universe. Utilizamos espacio sin el artículo, el espacio, cuando queremos decir espacio en el universo. Let's compare. There are millions of stars in space. Hay millones de estrellas en el espacio, not in the space. I tried to park my car, but the space was too small. Traté de parquear mi carro, pero el espacio donde trataba de parquearlo estaba demasiado pequeño. Entonces, si nos referimos al espacio, al universo, decimos space. Y si nos referimos a un espacio en específico, donde estamos tratando de ubicar algo, decimos the space. Cuando nos estamos refiriendo a lugares, decimos el cine, el teatro, el mall, cualquier lugar. Decimos entonces the cinema, the theater, whatever. And TV and television go, most of the time, go without the article. Decimos televisión y no la televisión. I watch TV a lot, but I don't listen to the radio much. Entonces decimos televisión, la radio. I watch TV, I listen to the radio. Y si estamos hablando, por supuesto, si estamos hablando de la televisión en general, de los medios, de lo que vemos en la televisión, decimos televisión, sin el artículo. Pero si estamos hablando de mi televisor, de este televisor que tengo enfrente, digo la televisión, porque estoy hablando de solo uno, el mío. Por eso, sí, en ese caso sí debo utilizar el artículo. So we say, can you turn off the television, please? ¿Podrías apagar el televisor, mi televisor, por favor? We say the internet. Cuando nos referimos al internet decimos the internet. Y cuando estamos hablando de las comidas, usualmente nos referimos a ellas sin el artículo. Decimos entonces, yo tuve el desayuno, I had breakfast, y no I had the breakfast. Yo tuve el almuerzo, yo almorcé, digo I had lunch, y no I had the lunch. It's not necessary. Y así, con breakfast, con lunch y con dinner. What did you have for breakfast? Y no, what did you have for the breakfast? We had lunch in a very nice restaurant. Y no, we had the lunch. But we say a big lunch, a wonderful dinner, an early breakfast. We had a very nice lunch. En este caso, cuando estamos hablando de las comidas, sí podemos utilizar el artículo indefinido, igual que en español. Yo tuve o yo comí un desayuno delicioso. Puedo decir entonces un. Muy bien. Bueno. Vamos a mirar. Entonces, generalmente
sí utilizo el artículo cuando estoy hablando de algo en específico. Y si estoy hablando de cosas en general, no lo utilizo. Bueno, entonces, let's look at these sentences and let's say which one is right and which one is not. La primera dice, yo no he ido al cine por mucho tiempo. Como estamos hablando de un lugar, entonces digo el cine. Recordemos que para lugares sí utilizamos el artículo. Entonces decimos, I haven't been to the cinema for ages. Sarah spends most of her free time watching. Sarah gasta demasiado tiempo, la mayoría de su tiempo libre, viendo televisión. Estamos hablando de la televisión en general. Entonces, no necesitamos utilizar el artículo. Es decir que we need to say Sarah spends most of her free time watching TV y no watching the TV, a menos que ella se pare enfrente de su televisor a mirarlo. No estamos hablando de su televisor, estamos hablando de televisión en general. Do you ever listen to the radio? Recordemos que para la radio sí decimos the radio. El televisor o la televisión estaba prendida, pero nadie la estaba mirando. Estamos hablando de mi televisión. Estoy diciendo que mi televisor estaba prendido. Entonces, como estoy hablando de mi televisor, digo entonces the television. La televisión, mi televisor. Have you had? ¿Ya comiste? Have you had? ¿Qué decimos? The dinner or dinner? We say dinner, muy bien, porque cuando hablamos de las comidas no necesitamos artículos, that's right. I am confused, it's confusing when two people have. Suele confundirme o es confuso cuando dos personas tienen el mismo nombre. Como estamos utilizando la expresión el mismo, entonces sí necesitamos utilizarlo. Decimos the same, como acabamos de ver en los ejemplos. It's confusing when two people have the same name. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para desayunar? What do you want for breakfast or for the breakfast? We say for breakfast. Yes, that's right. What do you want for breakfast? Fruit is an important source of. La fruta, las frutas. La fruta es una importante fuente de vitamina C. La vitamina C está en todas partes. No estoy hablando de una vitamina C en específico. Estoy hablando de la vitamina C in general. Entonces, I say vitamin C. Yes. Muy bien, Richard. La fruta es una importante fuente de vitamina C en general. This computer is not connected to. Este computador no está conectado a el internet. Recordemos que cuando estamos hablando del internet, cuando estamos hablando del internet, sí utilizamos el artículo. Decimos the internet. El libro se llama el English Grammar News. Es muy, muy chévere. Por si alguno de ustedes quiere que se lo comparta. Bueno, I am lost. Bueno, les íbamos a ver entonces el ejemplo. Cuando estamos hablando del internet, entonces sí utilizamos el artículo, decimos the internet.
The internet has changed the way we live. El internet ha cambiado la manera como vivimos. Entonces, aquí debemos utilizar también el artículo. Debemos decir, this computer is not connected to the internet. I lay down, yo me acuesto, yo me relajo, yo me recuesto en and looked up at, yo me recuesto en el suelo, en el piso, en el césped, y miro hacia arriba y miro al cielo. Estoy hablando de mi césped, estoy hablando del césped, de un césped en específico. Entonces, ¿debo utilizar el artículo? Bueno, ahorita se los comparto. Muy bien. Decimos the ground, el suelo, the ground, porque es el suelo donde yo me estoy recostando, es un suelo en específico. Y miro al cielo, porque solamente hay uno. Excelente, Lucía. The sky. El siguiente tren, next train or the next train to London, el siguiente tren a Londres se va de la plataforma 3 What do you think? ¿Debemos utilizar el artículo o no? Muy bien, decimos next train. Y estamos hablando de la plataforma 3. Estamos hablando de esa plataforma en específico. Entonces decimos, muy bien, decimos the platform 3. Very good. Excelente. Bueno, aquí es necesario utilizar cualquiera de los dos artículos. El artículo definido, el, la, los o las, es decir, de, y o un artículo indefinido, es decir, uno o una, que recordemos que en inglés decimos a, that is basic, a or an. Entonces, tenemos sun is star, sol es estrella, nos falta algo, nos falta una, nos falta decir, el sol es una estrella, entonces nos falta el artículo indefinido, nos falta a. Entonces, en el ejemplo tenemos, the sun is a star. I am fed up. To be fed up, estar fed up, significa estar cansado, estar aburrido, estar harto de algo. Entonces, dice la frase, I am fed up with doing same thing every day. Yo estoy harto de, I am fed up with, estoy harto de hacer mismo cosa todos los días. Estoy harto de hacer las mismas cosas o la misma cosa todos los días. ¿Qué me falta? I am fed up with doing same thing every day. Yo estoy harto de hacer misma cosa todos los días. Decimos la misma cosa. Muy bien. Excelente. We say, I am fed up with doing the same thing every day. Estoy harto de hacer la misma cosa, las mismas cosas todos los días. Room 25 is on the second floor. El cuarto 25 está en el segundo piso. ¿Qué me falta? De, muy bien. On the second floor. Excelente. Muy bien. Room 25 is on the second floor. Está en el segundo piso. It was very hot today. Hizo mucho calor hoy. Estuvo muy caliente hoy. It was, fue más caliente día del año. ¿Dónde debo poner el artículo de? Fue, it was, fue más caliente día del año. El día, muy bien. Fue el día más caliente. Recordemos que cuando estamos hablando de superlativos, el más
el más caliente, como en español, debemos utilizar el artículo definido. El día más caliente, the hottest day of the year. We had lunch in nice restaurant by sea. Nosotros tuvimos, miremos la primera parte. Nosotros tuvimos almuerzo o nosotros almorzamos en restaurante chévere, un restaurante genial. Nosotros tuvimos el almuerzo, nosotros almorzamos en restaurante genial. ¿Qué me falta? O, ¿qué artículo debo utilizar? El o un. Nosotros almorzamos en restaurante genial. Decimos en el restaurante genial o en un restaurante genial. Si nos está muy bien, antes de nice, excelente. Si nos estamos refiriendo a ese restaurante que es genial, decimos de. Exacto, Andrés, both. O si estamos hablando de uno cualquiera, de uno al que hace mucho tiempo fui, digo en un restaurante genial. Yo no te quiero hablar cuál fue, te estoy diciendo simplemente que almorzamos en un restaurante genial, no hablamos de cuál. Excelente. Y nos falta la última parte, por o cerca de mar. Y aquí también me falta un artículo. Nosotros almorzamos en un restaurante genial por mar. Me falta por un mar o por el mar. Como el mar, como solamente hay uno, digo el mar. We had lunch in a nice restaurant by the sea. Por el mar. We only have one. Sí, muy bien. Very good. What's on at? ¿Qué hay en cine esta semana? Estamos hablando de un lugar, estamos hablando de cine. Entonces, como estoy hablando de un lugar, digo el cine. Muy bien, the cinema. Very good. What's on at the cinema this week? ¿Qué hay en el cine esta semana? I had big breakfast this morning. Yo comí desayuno grande esta mañana. ¿Qué decimos? Yo tuve un desayuno grande. Yo tuve el desayuno grande. Un desayuno grande. Muy bien. Like in Spanish. I had a big breakfast this morning. Yo tuve un desayuno grande esta mañana. You'll find information you need at the top of page 15. Tú encontrarás información que tú necesitas al final de la página 15. Estamos hablando de una información en específico. Estamos hablando que tú vas a encontrar la información que necesitas. Como estoy hablando específicamente, entonces digo, tú encontrarás the information. Yes. Tú encontrarás la información que necesitas. Very good. At top significa en la parte de arriba. En la cima también significa. Bueno. Aquí tenemos varias frases y tenemos varias palabras. Lo que vamos a hacer es ubicar estas palabras dentro de las frases que tenemos y vamos a utilizar el artículo de cuando sea necesario hacerlo. Entonces tenemos I am hungry, tengo hambre, estoy hambriento, I am hungry. Es hora de el almuerzo. Ya lo tenemos, ese es el ejemplo. It's time for lunch. Tenemos entonces desayuno, cine, gate, que es una puerta, pero es la puerta grande, gate. De nuevo, puerta 24. Pregunta 3 y más. Entonces, en algunas ocasiones, aparte de llenar las frases con estas palabras, debemos utilizar el artículo. La pregunta, la puerta, el cine, el desayuno. Vamos a ver en
en qué casos debemos utilizarlo. Entonces tenemos I am hungry, yo tengo hambre, que ese era el ejemplo. It's time for lunch. Para el segundo tenemos there was no wind, no había viento. Entonces, el mar estaba muy calm, estaba muy calmado. No había muchas olas, not many waves. Estamos hablando de el mar. Entonces decimos there was no wind, so sea or the sea. Solo hay un mar. Entonces decimos the sea. Muy bien. Yes, muy bien, Ashley. The sea was very calm. La mayoría de las preguntas en este examen estuvieron bien. Most of the questions in the test were okay. Pero yo no pude responder la pregunta 3. Decimos yo no pude resolver pregunta 3 o yo no pude resolver la pregunta 3. The question number 3. Yes, that's right. Esa pregunta en específico. Very good. I am going to, yo voy a algún lugar esta noche. Are you? Sí. Are you? ¿Qué vas a ver? What are you going to see? ¿Qué vas a ver? ¿Dónde podría ir él? Yo voy ¿a dónde? ¿Qué vas a ver? I am going to. Estamos hablando de un lugar, entonces decimos the cinema. Muy bien. I am going to the cinema tonight. Are you? What are you going to see? I am sorry, but could you repeat, please? Lo siento, pero ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Esa pregunta. The question. Exacto, muy bien. Could you please repeat the question? I didn't have. Yo no tuve, yo no comí esta mañana porque estaba de afán. I was in a hurry. Entonces decimos, yo no tuve, I didn't have breakfast or I didn't have the breakfast. We say breakfast. Muy bien, cuando estamos hablando de comidas decimos breakfast, simple, muy bien. Bueno, un anuncio en el aeropuerto, an airport announcement. Flight AB123 to Rome is now boarding. El vuelo AB123 a Roma está ahora abordando en la entrada 24. What do we say? At the gate 24 or at gate 24. Es una puerta en específico. Entonces decimos at the gate 24. Muy bien. Y finalmente, I forgot to shut. Can you shut it for me? Olvidé cerrar la entrada. Olvidé cerrar la puerta. ¿Podrías cerrarla por mí? So again, do we say I forgot to shut the gate or I forgot to shut gate?
day. The gate. Olvidé cerrar esa puerta, la puerta, muy bien. I forgot to shut the gate. Bueno, les voy a pasar entonces el link y let's continue. Bueno, ahora vamos a escuchar un diálogo en el que en muchas ocasiones se menciona el artículo the. Lo único entonces es que vamos a reconocer o vamos a decir si el artículo fue mencionado o no, deduciendo también si es necesario o no utilizarlo en la frase. De todos modos, si lo escuchamos, decimos sí y si no, no. Entonces, let me share my screen. Muy bien. Entonces tenemos un diálogo entre Daisy y Oliver. Espérenme, yo miro si está conectado el audio. No. Denme un minutito y bueno, vayan mirando si de pronto tienen alguna pregunta con respecto a alguna palabra y ya escuchamos. Bueno, entonces Daisy empieza a preguntarle a Oliver, ¿cómo estuvo la fiesta? ¿O cómo está la fiesta? Fine, it's awesome, está genial, it's awesome. Incluso el clima está genial. Even weather is good. So, why are you? ¿Por qué estás en Switzerland? ¿Por qué estás en Suiza? I thought your mom was taking you to. Pensé que tu madre te iba a llevar a los lagos italianos. To the Italian lakes. When we landed, cuando nosotros aterrizamos en el aeropuerto el día antier, the day before yesterday, su amigo, the friend of hers, que está cuidándonos, sugirió unos pocos días, suggested a few days, en las montañas, aquí, en Suiza. Estoy conectando mi Bluetooth, es que se me desconecta solito, I don't know why. Bueno, continúo entonces. Cuando aterrizamos en el aeropuerto antier, su amigo nos sugirió quedarnos unos días en las montañas, aquí en Suiza. Él nos está mostrando diferentes regiones y enseñándonos sobre la comida antes de visitar Como y Milán. Él es un chef brillante. He's a brilliant chef. ¿Cuál es tu horario? What's your schedule? And he says, no, it is. Well, the plan is 4 days here. El plan es estar aquí 4 días en Suiza. Este es el día número 3. This is third day. And then, y luego después 4 días en Italia. Ah, okay. And is the internet connection good? Yes, la conexión a internet está bien. Es Suiza. Everything is good. Todo está bien. Todo es bueno aquí. Los suizos suelen verse o se ven increíblemente organizados y la tecnología aquí es de primera clase. Escuchemos esta primera parte. Bueno,
Vamos a escuchar y luego vamos a hacer el ejercicio, as usual. Need you significa post. How's the birthday boy? Fine, it's awesome. Even the weather is good. So why are you in Switzerland? I thought your mum was taking you to the Italian lakes. When we landed at the airport the day before yesterday, the friend of hers who's looking after us suggested a few days in the mountains here in Switzerland. He's showing us the different regions and teaching us about the food before visiting Como and Milan. He's a brilliant chef, by the way. So, what's your schedule? Well, the plan is 4 days here in Switzerland, this is the third day, and then 4 days in Italy. Ah, okay. And is the internet connection good? This is Switzerland, sis. Everything is good. The Swiss seem incredibly organised, and the technology here is first class. The only problem is we'll be moving around a lot. A different place every day. But I connect from the hotel. Bueno, la tecnología aquí es de primera clase. Is first class. Let's continue. El único problema es que nosotros nos moveremos. We'll be moving. Nos estaremos moviendo mucho. A different place every day. Un lugar diferente todos los días, but I'll try to connect from the hotel every evening. Pero trataré de conectarme del hotel todas las noches. Cool. Anyway, tell us, de todos modos, cuéntanos. Stuff significa cosas. Entonces yo puedo decir en inglés the thing o esa cosa, that thing. O puedo decir that stuff. Cuando estamos hablando informalmente, podemos decir, bueno, y ese tipo de cosas. Entonces digo, and that kind of stuff. Y ese tipo de cosas. Cuando no tenemos nada más que decir. Bueno, esto y ese tipo de cosas. That kind of stuff. Entonces, stuff es un sinónimo de thing, de cosa. Entonces ella dice, de todos modos, anyway, cuéntanos sobre esto, cuéntanos de esas cosas. Have you had any birthday presents? ¿Te dieron? ¿Tuviste regalos de cumpleaños? Are you having fun? ¿Te estás divirtiendo? Presents? Yes. My sister there hid a little parcel in my suitcase. So when I was unpacking, cuando estaba desempacando the case, I had a really cool surprise. And have you opened the parcel? What was in it? ¿Abriste la caja? ¿Qué había ahí? A special cheese knife, un cuchillo para quesos. I am glad you didn't put it in the bag I took as hand luggage, Daisy. Estoy feliz de que tú no lo pusieras en la bolsa, en mi bolsa, en la bolsa que traje como bolsa de mano, Daisy. I am not totally stupid. Anyway, de todos modos, es el regalo perfecto para su hija. The cheese here is amazing. El queso aquí es genial, es súper, es maravilloso. Oh, and I've learned to make raclette. Y aprendí a hacer raclette. Uno de los platos de queso más populares. Lo podemos probar, we can try it. Lo podemos probar cuando estemos en casa, cuando lleguemos a casa. You're not bringing cheese home on the plane, are you? No vas a traer queso a casa en el plane, en el avión. ¿O sí? Are you? The smell will be terrible. El olor será terrible. No, don't worry. No te preocupes, but I'll bring some chocolate. Llevaré algo de chocolate. El chocolate aquí es el mejor en el mundo.
O así dicen, so they say. Escuchamos. The only problem and the technology here is first class. The only problem is we'll be moving around a lot, a different place every day. But I'll try to connect from the hotel every evening. Cool. Anyway, tell us stuff. Have you had any birthday presents? Are you having fun? Presents? Yes. My sister there hid a little parcel in my suitcase. So when I was unpacking the case, I had a really cool surprise. Have you opened the parcel? What was in it? A special cheese knife. I'm glad you didn't put it in the back and luggage, Daisy. I'm not totally stupid. Anyway, it's the perfect present for Switzerland. The cheese here is amazing. Oh, and I've learned to make raclette, one of the most popular cheese dishes. You can try it when I get home. You're not bringing cheese home on the plane, are you? The smell will be terrible. No, don't worry. But I'll bring some chocolate. Pero llevaré algo de chocolate. But I'll bring some chocolate. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es, entonces, vamos a leer el diálogo y vamos a decir si es necesario o no. También ya escuchamos que en algunas ocasiones utilizan y a veces no utilizan el artículo. Entonces lo que vamos a hacer es leer el diálogo que tenemos y vamos a decir todos si es necesario o no el artículo. So, who wants to try? ¿Quién quiere intentarlo? Ok. ¿O prefieren escuchar y lo hacemos juntos? Y después leemos. Ok, don't worry. Entonces, ahorita lo vamos a leer y lo que vamos a hacer es escuchar y vamos a decir si escuchamos o no el artículo. Better. Ok, bueno. Great. Entonces voy a devolverme y lo voy a poner de nuevo. How's the birthday boy? How's the birthday boy? What did she say? How's birthday or how's the birthday boy? Did he use the article? Yes, he said the. Exactly. Muy bien. ¿Cómo está el cumpleaños? Tu cumpleaños. How's the birthday boy? Fine, it's awesome. Even, let's see if we listen to the weather or weather. Even? Fine, it's awesome. Even the weather is good. How's the birthday boy? Fine, it's awesome. Even the weather is good. Even weather or the weather? Even the weather is good. Incluso el clima está bien. Let's listen again. How's the birthday boy? Fine, it's awesome. Even the weather is good. Even the weather is good. Muy bien. Incluso el clima está genial, está bueno, está bien. Even the weather is good. So, why are you? ¿Por qué estás tú en? Escuchemos y decimos sí. We decide if he said the Switzerland or Switzerland. Let's see.
So why are you in Switzerland? Boy. Fine, it's awesome. Even the weather is good. So why are you in Switzerland? So, why are you in Switzerland? No article. ¿Por qué estás en Suiza? Why are you in Switzerland? Les voy a mostrar el video, guys, para que miremos en qué ocasiones se utiliza el artículo y en qué ocasiones no. Veamos mejor el video. How's the birthday boy? Fine, it's Was taking you to the Italian lakes. When we landed at the airport the day before yesterday, Can a you friend of listen? hers ¿Pueden who's escuchar? looking after No? us suggested a few days in the mountains here in Switzerland. He's showing us the different regions and teaching us about the food before visiting Guys, Como are you and Milan. listening? He's a brilliant chef, by the way. So, what's your schedule? Well, Yeah. the plan Right. is 4 days here Yeah. in Switzerland. This is the third day, and then 4 days in Italy. How's the birthday boy? Fine. Miremos. Voy a quitar mi audio para que no se escuche el eco. Wait a minute. How's the birthday boy? Fine, it's awesome. Even the weather is good. So why are you in Switzerland? I thought your mum was taking you to the Italian lakes. When we landed at the airport the day before yesterday, the friend of hers who's looking after us suggested a few days in the mountains here in Switzerland. He's showing us the different regions and teaching us about the food before visiting Como and Milan. He's a brilliant chef, by the way. So, what's your schedule? Well, the plan is 4 days here in Switzerland, this is the third day, and then 4 days in Italy. Ah, okay. And is the internet connection good? This is Switzerland, sis. Everything is good. The Swiss seem incredibly organised, and the technology here is first class. The only problem is we'll be moving around a lot. A different place every day. But I'll try to connect from the hotel every evening. Cool. Anyway, tell us stuff. Have you had any birthday presents? Are you having fun? Presents, yes. My sister there hid a little parcel in my suitcase, so when I was unpacking the case, I had a really cool surprise. Have you opened the parcel? What was in it? A special cheese knife. I'm glad you didn't put it in the bag I took as hand luggage, Daisy. I'm not totally stupid. Anyway, it's the perfect present for Switzerland. The cheese here is amazing. Oh, and I've learnt to make raclette, one of the most popular cheese dishes. We can try it when I get home. You're not bringing cheese home on the plane, are you? The smell will be terrible. No, don't worry. But I'll bring some chocolate. The chocolate here is the best in the world, or so they say. No watches? The Swiss watch is an amazing piece of engineering. But the prices are amazing. What else? Oh, the scenery is incredible. The Alps are so dramatic. They're like the poster you've got in your room, Daisy. The poster of the Himalayas next to the window. Okay, similar. The highest mountains in Europe are in the Alps. We were near Mont Blanc yesterday. That's the highest in Europe. Oh, and we saw some of the United Nations buildings in Geneva. They're very impressive. And the International Red Cross headquarters is in Geneva too. I really like the building. It's very elegant and different. Not a typical office building at all. So what about Italy? What are you going to see there? Well, we're starting in Como in the north. I think Mum is hoping to see George Clooney at the bus stop. Oi! He's got a house near Como,
And there's a funicular railway, so we'll take the funicular to the top to a restaurant where the views are amazing. And I want to try the ice cream, of course. And then Milan, the Duomo, the cathedral there, the clothes shops, hey Daisy, and Mum wants to take me to see the Last Supper. Oh, wow. That's awesome. I know that painting. Da Vinci. Really famous. That's the one. And she wants to go to the opera too, the Scala. You're going to the opera? Well, I'd rather go to the football, but hey. And of course, we're going to try the food, the pasta, the pizzas, the meat. I envy you, mate. Hey, do you want to talk to Mum? She's here. Yeah, sure. Hey, it's really good to hear you. I'm glad you're having a fantastic time, and happy birthday. Ok, bueno, ahora entonces les voy a mostrar un cuadrito en el que vemos los principales usos que tiene el artículo definido. Entonces, utilizamos el artículo definido, como lo decía al principio, cuando hablamos de cosas únicas. Por ejemplo, how old is the president of your country? ¿Cuántos años tiene el presidente de tu país? Es el único presidente, el presidente. Do you think the world is in danger? ¿Tú piensas que el país está en peligro? The world is in danger. El mundo, solo uno. Is the sun shining brightly now? ¿Está el sol que conocemos, está brillando ahora? Solamente conocemos un sol, un planeta, un presidente. Un mundo, un presidente. Utilizamos también el artículo de cuando hablamos de grupos de personas en específico. ¿Deberían las personas ayudar a los que no tienen casa, a las personas que están sin casa? Should people help the homeless? Estamos hablando de una comunidad de personas que no tienen casa. Entonces decimos los que no tienen casa. Are the famous happy? ¿Son los famosos, un grupo de personas, son los famosos felices? What are the rich afraid of? ¿A qué le tienen miedo los ricos? Ese grupo de personas. Decíamos también que el artículo definido también se utiliza para hablar de superlativos. Entonces, decimos el mejor, el más alto, el peor. What was the best day in your life? ¿Cuál fue el mejor día en tu vida? ¿Quién es el más alto en tu familia? The tallest. What is the worst thing you've ever eaten? ¿Cuál es la peor cosa que alguna vez hayas comido? Utilizamos el artículo de, que no se los mencioné, cuando estamos hablando de inventions, cuando hablamos de inventos. El computador, el internet, la radio. Is it difficult for you to live without a computer? ¿Es difícil para ti vivir sin el computador? ¿Qué tan a menudo te sirves del internet? What is the top song on the radio now? ¿Cuál es la canción líder en la radio ahora? La canción líder en la radio. También utilizamos el artículo definido para hablar de doble comparativo. Entonces, the more, doble comparativo, tenemos entre más. The more significa entre más. Por eso dice el dicho, the more you practice, the more you learn. Entre más practiques, más aprendes. The more, entre más, the more you learn, más aprendes. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de doble comparativo. Entre más comas, más gordo te vas a poner. The more you eat, the thinner you get. Más gordo. The more you earn, the more you spend. Entre más ganes, más gastas. The more you spend. Entre más viajes, más aprendes. The more you travel, the more you learn. Y podríamos dar muchísimos más ejemplos. Cuando estamos hablando de países, no utilizamos el artículo definido. No decimos la Colombia o
el Perú o la Venezuela, no. Decimos Colombia, Perú, Venezuela. Pero si estamos hablando de countries, de países que tienen nombres que son plurales, decimos de. Por ejemplo, los Estados Unidos, las Bahamas, las Filipinas, las Maldivas, bueno, siempre que tengamos un país que tiene un nombre plural, decimos las o los, como los Estados Unidos, de USA. Pero para el resto de países, no. Para el resto de países no necesitamos utilizar artículo. So we say, have you ever been to the Bahamas? ¿Alguna vez has estado en las Bahamas? Do you know anyone who is from the Philippines? ¿Conoces a alguien que sea de las Filipinas? Would you like to travel to the Maldives? ¿Te gustaría viajar a Maldivas, a las Maldivas? Bueno, para mares y océanos también decimos de, porque solamente estamos hablando de una cosa que existe, un solo mar, un solo océano. Estamos hablando de un océano en específico, un mar en específico. Entonces, we have, for example, have you ever been to the Black Sea? ¿Alguna vez has estado en el Mar Negro? Is the Atlantic Ocean warm? ¿Es el océano Atlántico caliente? How many islands are there in the Pacific Ocean? ¿Cuántas islas hay en el Océano Pacífico? Solamente hay un Océano Pacífico. Y cuando hablamos también de las montañas, porque también existe solamente una de ellas. Would you like to ski in the Alps? Where are the Andes located? Why do people often visit the Himalayas? ¿Por qué usualmente las personas visitan the Himalayas? Muy bien, entonces, estos son los usos principales del artículo definido. No utilizamos el artículo definido cuando estamos hablando de días, cuando estamos hablando de cosas en general. Entonces, si digo el lunes, yo no digo the Monday, digo on Monday. No digo los niños, yo no digo the children, digo simplemente children. Los hombres, no digo the men, digo men, porque estoy hablando de los hombres en general, a menos de que me esté refiriendo a un grupo en específico. Las mujeres, digo women y no the women, porque estoy hablando de todas las mujeres. Bueno, guys, entonces aquí les dejo de nuevo los usos que tiene y espero que haya quedado claro para todos, guys. I know you understood. So thank you so much. Sí, Andrés, o puedes decir también what day is it today? Ambas son posibles, sí. My pleasure, Lucía. Goodbye. Bye.